¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al sexto capítulo de esta reacción. Aquí lo que hacemos, por si has caído de casualidad, es poner entrevistas a filósofos, en este caso Enrique, de Adictos a la Filosofía, y criticarlas, hacer filosofía a la sazón de lo que la entrevista va dando de sí. Así que nada, vamos con la entrevista y a ver qué podemos decir al respecto. Poneos cómodos. Hay algunas preguntas que la filosofía o la ciencia, que ni la filosofía ni la ciencia puedan responder. Ni la filosofía ni la ciencia puedan responder. Posiblemente sí. No, en absoluto. Precisamente la filosofía es el cajón desastre de todo aquello que no puede responder la ciencia, que es el conocimiento que se valida a través de un método, ¿no? Posiblemente sí. Estoy pensando ahora, preguntas que la ciencia no puede responder, por ejemplo, para mí es muy evidente que la ciencia no tiene nada que decir acerca de lo que está bien o mal en un sentido moral. Eso es un campo de la filosofía, ¿no? La ciencia no tiene tampoco manera de demostrar que existen otras personas además de nosotros, ¿no? No tiene manera de demostrar la libertad. La libertad, por ejemplo. Yo creo que esa no es una pregunta. A veces con eso de que no tiene manera de demostrar que existen personas aparte de nosotros, se refiere a persona, incluyendo dentro del concepto de persona la idea de conciencia. Porque la conciencia no es ningún órgano, no es nada que hayamos podido identificar físicamente, no es algo que por lo tanto podamos estudiar. La conciencia, en principio, todo lo que es a día de hoy es un testimonio subjetivo, es el enunciado, es la proposición de que yo soy consciente, yo sé que sé, y a partir de ahí lo que se trata de investigar es qué clase de configuración, si acaso neuronal, es la precisa para que exista tal cosa como conciencia. Pero todavía eso es un fenómeno singular. La conciencia es una singularidad absoluta que determina y define la peculiaridad intelectual de nuestra especie. Esto de que las preguntas, qué preguntas pueda responder y qué preguntas no pueda responder, es una pregunta demasiado mal formulada, demasiado burdamente formulada. La filosofía responde lo que responde, pero la filosofía no se mueve en los términos en los que se mueve metodológicamente la ciencia. La ciencia, como ya hemos insistido en otras ocasiones, es la determinación de un método y el funcionamiento a partir de ese método, pero nunca la posibilidad de confirmar los presupuestos filosóficos que sostienen dicho método dentro del propio método. Es decir, que la ciencia posee presupuestos irracionales que deben existir como base de un proceso, de un trabajo que es el propiamente científico, que es un proceso de verificación de enunciados que dependen de una construcción matemática en la que se determinan las relaciones entre distintas magnitudes, entre distintas variables. Esa estructura matemática se lleva al laboratorio, se ponen en juego todas las magnitudes conocidas y se trata de hallar la desconocida, el producto, dentro de las condiciones controladas del laboratorio. Pero, como decía, la matemática, al ser un lenguaje formal, posee criterios que al mismo tiempo no se pueden verificar dentro de ese lenguaje formal. El principio de no contradicción, por ejemplo, que se encuentra en todos los cuerpos lógicos, y la matemática es el cuerpo lógico por excelencia. La ciencia también posee muchos presupuestos que no son demostrables dentro del propio campo del experimento, como por ejemplo el presupuesto del movimiento uniforme rectilíneo que inaugura la física de Newton. Tampoco es algo que quepa demostrar, es un presupuesto que sirve para entender que las cosas no se mueven por sí mismas, que siempre se mueven a razón de una causa externa y así otras muchas cosas como la conservación de la materia, etcétera, etcétera. Es algo que cualquier interesado puede encontrar. Los presupuestos informales de los lenguajes formales como la lógica, los presupuestos irracionales de un método racional como es la ciencia. Y la filosofía precisamente es esa actividad que queda como residuo, que queda porque existe una necesidad de una serie de cuestiones que no pueden ser planteadas en los términos del método científico, a las que por lo tanto se les tiene que dar respuesta. Evidentemente la filosofía no tiene un método que permita verificar ninguna respuesta, pero la filosofía es ese intento de poder dar siempre la mejor respuesta en el contexto de la comunidad de los filósofos que discuten sobre estas cosas, de poder dar siempre la mejor respuesta, de poder formular estos problemas que se escapan del método científico de la mejor manera y de tratar la propia filosofía de encontrar criterios en su propia marcha al respecto de una especie de validez o de pseudo validez de sus propios enunciados.
Asunto muy espinoso, desde luego, como la filosofía puede validar sus propios enunciados. Disculpadme este largo comentario. Sigamos. Intenta apelar a datos de la ciencia como para negar la libertad, pero ahí lo que sucede normalmente es que hay una filosofía que se está intentando vestir de científica, presentándose como resultado científico y cuando no lo es, ¿no? Sino que es una interpretación filosófica posible, pero no única, de ciertos datos científicos, ¿no? Yo creo que la ciencia no tiene nada que decir tampoco acerca de si la muerte es el final de la vida o no, de si la vida tiene algún sentido o no. Todo eso son preguntas que me parece que son de naturaleza filosófica. Respecto a cosas que la filosofía ya no pueda realmente determinar, yo creo que ahí tendríamos que irnos, para los que sean, digamos, creyentes o religiosos, a ciertas verdades reveladas de la religión que la razón por sí misma no podría haber descubierto o que no puede realmente establecer, ¿no? En la tradición cristiana normalmente se ha dicho, o Santo Tomás, una de las cosas que dice es, mira, la razón puede llegar a la existencia de Dios, puede llegar a establecer ciertos atributos divinos, como que Dios es inmutable, que es perfectamente simple, que es bueno, que es inteligente, etcétera, pero la Trinidad, por ejemplo, la razón no la puede descubrir de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que nos tendríamos que ir a cosas como esas. Y has hablado del bien y del mal. No sé qué es el bien y cómo llegar a ser buenos, ¿no? Cómo hacer el bien. Vale. Bueno, esta pregunta es muy problemática, ¿no? De hecho, es una de las grandes cuestiones con las que también la filosofía empieza a reflexionar en Grecia, ¿no? Y al fin y al cabo la cuestión es que bien y mal son conceptos técnicos. Se refieren simplemente a, por ejemplo, a que algo esté bien hecho o mal hecho. El problema es que no se puede moralizar el carácter técnico de una acción. ¿Qué quiero decir con esto? Que bien y mal en principio solo se reducen, como decía, a una perfección o a un defecto de una realización pragmática, de la realización de algo. En ocasiones se pretende moralizar esta perfección. Por ejemplo, es normal que uno fetichice su propio oficio y que asocie que lo que uno hace cuando lo hace bien, al mismo tiempo eso que hace es bueno. Es esa asociación la que pervierte el carácter simplísimo de la cualificación de bien, en términos de pura realización técnica. El carácter moral de la acción, que en principio está precisamente ligado a una extensión perversa de la acción bien hecha, entendida a su vez como moralmente buena, esta asociación es la que debe romperse y es la que se rompe críticamente en los inicios de la filosofía. Después, evidentemente, el cristianismo rescata esta asociación entre hacer bien algo y que algo sea bueno. En este caso, ser cristiano y que ello comporte al mismo tiempo ser bueno. Pero al final siempre se queda en una especie de tautología. Se trata de suturar el problema de qué signifique bueno, asociándolo de manera dogmática a una acción determinada que en la medida en que se hace bien es que se alcanza esa bondad moral. Dudo que Enric ensaye esta argumentación que yo ahora he tratado de bosquejar. Vamos a ver qué es lo que él responde. Vale. Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el bien? Voy a dar un rodeo, ¿vale? Para intentar responderte. A mí también me ha costado. Aristóteles en la Ética Nicómaco, ¿vale? Empieza, digamos, toda la obra reconociendo un hecho fundamental de la experiencia humana, que es que todos deseamos la felicidad, ¿vale? Pero la felicidad entendida como la vida buena, todos queremos vivir bien, todos queremos de alguna manera realizarnos como seres humanos, ¿vale? Y el problema que identifica Aristóteles es que cada persona tiene una concepción de felicidad como distinta, ¿no? Como él dice, todos están de acuerdo en que la felicidad es el fin último, pero cada uno pone la felicidad en algo distinto. Entonces dice, hay gente que pone la felicidad en los placeres sensibles, hay gente que pone la felicidad en la riqueza, hay gente que pone la felicidad en los honores. Entonces la filosofía lo que hace es, vale, partiendo de esa idea de ese hecho de experiencia de que el ser humano persigue la felicidad,
vamos a observar cómo es la naturaleza del ser humano y veamos exactamente cuáles de todas esas propuestas de vida feliz se adecúa más a la naturaleza del ser humano y cuáles no. Y dice Aristóteles, hombre, pues... Ya comprendo lo que pretende hacer. Yo he dicho anteriormente que el concepto de bueno o malo en términos morales es una extensión que realiza nuestra consciencia de una acción determinada. Por ejemplo, supongamos que hacer política o que exista una ciudad, que exista una polis, que existan unos políticos, que existan unos ciudadanos, que haya ese orden, digamos que eso está bien hecho. Bajo los criterios que sean. Supongamos que el criterio en virtud del cual acaba de decir que una ciudad está bien ordenada es un criterio pragmático similar al cual un carpintero asume que una silla o una mesa está bien hecha. Entonces, otra cosa muy distinta, pero es que es algo que se hace porque se fetichiza la propia acción, es pretender que eso que está bien hecho al mismo tiempo sea algo moralmente bueno. Esto evidentemente genera muchísimos problemas porque son dos cosas completamente distintas. Lo que pasa es que esa acción perfectamente hecha, al mismo tiempo se le pretende dar ese recubrimiento moral. Es, vamos a decir, un comportamiento inconsciente, una extensión moral de lo que simplemente es la calidad técnica de la realización de algo. Enrique, entiendo este problema, lo que va a tratar de decir aquí es que la investigación filosófica se dirige hacia tratar de determinar cuál es la acción más propia del ser humano en la Tierra y si consigue descubrir cuál es la acción más propia, es decir, cuál es la naturaleza del hombre y cuál es la acción relacionada con la naturaleza del hombre, entonces también vamos a poder encontrar una actitud moralmente buena, porque eso es lo más propio del hombre. No es algo tan trivial como ser carpintero, no es algo tan trivial como tener una ciudad ordenada, no son cosas parciales, es precisamente ser hombre. Entonces, si encontramos precisamente cuál es la naturaleza del hombre y cuál es la acción y el comportamiento asociado a dicha naturaleza, podremos hacer esa extensión de pensar que eso es al mismo tiempo una cualidad moral y que lo contrario entonces es malo. Pensar que la vida feliz está en una vida centrada en los placeres sensibles es confundir al ser humano con un animal no racional, por ejemplo. Pensar que la vida feliz está en los honores es no darse cuenta de que los honores van y vienen y que dependen muchísimo de los demás, ¿no? O sea, que un día los demás te alaban muchísimo y al día siguiente pues se han olvidado de ti o te intentan quemar en la hoguera o lo que sea. Claro, ¿por qué existe esta extensión de que lo que uno hace al mismo tiempo no es solo algo que está bien hecho o que puede estar bien hecho o mal hecho, sino que además es algo moralmente bueno? Bueno, porque digamos que darle ese recubrimiento moral a una acción que simplemente está bien hecha es como decir que está doblemente bien hecha, ¿no? Es cerrar la discusión al respecto de si está o no está bien hecha. Porque claro, que algo está bien hecho también generalmente responde a unos fines. Supongamos que los políticos de la Atenas clásica y algunos ciudadanos dicen: nuestra ciudad está muy bien hecha y al mismo tiempo es moralmente buena. Nuestra Atenas es una ciudad moral. Claro, con eso lo que se pretende hacer no es solo decir que está bien hecha, sino que esa es la única forma en la cual, siendo así hecha, Atenas es moral. Pero esto lo que hace es, digamos, distraer la atención al respecto de que la ciudad podría estar hecha de diferentes maneras y podría estar bien hecha de diferentes maneras. Lo que se hace es precisamente distraer la atención al respecto de esa posibilidad múltiple para proteger un modo preciso de construir la ciudad de Atenas, lo cual es oscurantista y probablemente responda a que existen ciertos intereses, vamos a decir, de clase, al respecto de una determinada configuración de la ciudad. Y que para que esos intereses de clase y esa determinada configuración de la ciudad se halle protegida, sea la configuración democrática, sea la configuración aristocrática, a esa configuración determinada se dice que es moralmente buena. Son planteamientos de los que hoy en día ya
debemos y podemos desprendernos, ¿no? Pero aquí Enric hace un tropo hacia lo que sería un criterio que podría decidir esta cuestión, que es el criterio de la naturaleza humana. Algo que desde mi punto de vista no vale. Entonces él dice, tenemos que encontrar ciertas actividades en las que, digamos, la consecución de esta felicidad no dependa tanto de lo externo, sino que esté más en nosotros, ¿no? Y entonces él empieza a hablar de la virtud, de cómo necesitamos justamente la virtud para poder poner la casa interior en orden, ¿no? Nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras intenciones, etcétera, ponerlas en orden y poder de alguna manera conducir la vida humana realmente a esa plenitud que todos deseamos, ¿no? Y entonces él habla de cosas como, bueno, pues tenemos que perseguir la verdad, ¿no? Tenemos que perseguir, porque como somos seres racionales, tenemos un interés en la verdad, entonces tenemos que hacer filosofía, tenemos que hacer ciencia y tal, ¿no? Como todo eso entra dentro del pack de la vida feliz, ¿no? Entonces, por volver a tu pregunta, ¿qué es lo bueno? Yo creo que lo bueno es lo que está bien hecho. Uno lo determina en esa investigación de la propia naturaleza, ¿vale? Nosotros tenemos una cierta naturaleza, que es una naturaleza de animal racional, y eso significa que hay unas ciertas cosas, unas ciertas actividades que nos ayudan a realizar mejor esta naturaleza. Y a eso le llamamos bueno. Aquí Enrique es excesivamente débil en su argumentación, porque, madre mía, cuántas actitudes irracionales hay en el hombre y cuántas dependencias existenciales hay en el hombre de que esas actitudes irracionales se den, ¿no? Entonces, podría decir lo contrario y seguiría siendo válido. Me sorprende que tenga una noción... que tenga esta clase de idea al respecto del bien y del mal, ¿no? Las cosas le llamamos bueno. Pues la filosofía nos ayuda a realizarnos mejor como personas. Pues la filosofía es buena, ¿no? La amistad nos ayuda a realizarnos mejor como personas. Pues la amistad es algo bueno. Y la enemistad bien hecha, es decir, una guerra ganada, un enemigo derrotado, también nos ayuda a otras muchas cosas, ¿no? Templanza nos ayuda, pues es algo bueno. La valentía, pues también es algo bueno, es un bien, ¿no? Entonces, bien. Y el suicidio a muchas personas también les ayuda. Quiero decir, hay que salirse de esa postura tan moralista, ¿no? Para alcanzar cierta verdad al respecto de este asunto. Bien bueno es todo aquello que ayuda a un ser concreto a realizarse, a planificarse como aquello que es, ¿no? Por tirar un poco de Nietzsche. Nietzsche dice... él lo interpreta de una manera completamente diferente, pero creo que la idea central es la correcta. Él dice que el objetivo de la vida es llegar a ser el que se es, ¿no? Que parece un aforismo un poco contradictorio, ¿no? Porque si soy esto, ¿cómo es que tengo que llegar a serlo si ya lo soy, ¿no? Pero la idea es que soy una cierta cosa que encierra dentro de sí un montón de potencialidades, un montón de promesas. Entonces la idea es que para llegar a ser lo que prometo ser, tengo que, de alguna manera, trabajar para conseguir realizar todas estas cosas, ¿vale? Entonces, el objetivo de la vida, si lo vemos desde esta perspectiva, es justamente identificar cuáles son esas promesas que mi propia naturaleza, con las que mi propia naturaleza viene de fábrica y trabajar para hacerlo posible de manera que se cumplan. Y en nuestra naturaleza... Es interesantísimo al filósofo lo que le cuesta expresarse. Estamos hablando de una persona que es doctor en filosofía, si no me equivoco. Si no es doctor ya, estaba haciendo el doctorado, pero creo que ya es doctor. Imagínate, incluso a personas que estamos estudiando estas cuestiones, cuantísimo nos cuesta comunicarlas, ¿no? Porque primero, hay un enorme esfuerzo por nuestra parte en comprender ya solo el problema, en comprender el asunto, porque claro, el asunto nos suele llegar muy en bruto, ¿no? Esta pregunta que le formuló el entrevistador es una pregunta muy en bruto, hay muchísima tela que cortar, ¿no? Él mismo empezó respondiendo, voy a hacer un rodeo. Y después ya tratar de darle alguna formulación más clara, más nítida, es un esfuerzo enorme incluso para personas que llevan toda su vida estudiando estas cuestiones, ¿no? La naturaleza también está como implícito, o bueno, dentro o sea, ahora estaba pensando también, ¿no? Ahora, ¿por qué hay también tantas guerras? ¿Por qué hay tantos pocos periodos de la humanidad en los que no haya guerras en algún sitio? O sea, es como que
el ser humano bueno, Sí. ¿es violento por naturaleza o Sí. le gusta el sufrimiento, le gusta...? Es una buena pregunta. Yo no lo tengo claro. Yo creo que, por un lado, el ser humano de alguna manera lleva como una herida dentro, ¿vale? Lleva una herida dentro que no es que esté hecho para el mal, el ser humano está hecho para lo bueno, pero tiene una herida dentro que le hace difícil reconocer a veces qué es lo bueno, qué es lo correcto y qué no lo es, ¿no? Le hace difícil distinguir entre lo realmente bueno y lo que sencillamente me parece bueno sin serlo, ¿no? Yo puedo saber que no es bueno para mí comerme un pastel de chocolate entero, ¿vale? Pero al mismo tiempo hay otro sentido en el que sí que es bueno para mí, porque me va a satisfacer una serie de impulsos sensibles. Pero tengo que aprender a reconocer que que mi verdadero bien no está en la consecución inmediata de esos placeres sensibles, sino en otra cosa, ¿no? Pero eso no es así. Que no sea bueno el pastel, no se pueden explicar así las cosas. Decir no es bueno el pastel es simplificar un enunciado larguísimo que tiene que ver con las propiedades de ese alimento, tiene que ver en lo que se transforman en el metabolismo, tienen que ver con el sentido o no que tengan para el metabolismo de un individuo en concreto, para la vida en concreto que tenga, porque comerse ese pastel tan calórico para una persona que efectivamente va a realizar un esfuerzo físico colosal, puede perfectamente ser no poseer ninguna clase de problema, sino incluso ser recomendable, ¿no? Es decir, esto no tiene ningún sentido simplificar tanto las cosas y referirse a juzgar las cosas en términos tan dogmáticos, ¿no? No tiene ninguna clase de sentido. difícil, nos cuesta, y por eso a veces cedemos quizás a las pasiones que nos pueden, digamos, arrebatar el control de las acciones, ¿no? Entonces yo creo que eso por un lado. Luego también está en la cuestión de que a veces tenemos discrepancias que sí, nuestro primer objetivo es siempre intentar resolverlas mediante la palabra, ¿no? Pero claro, a lo mejor hay discrepancias en las que llega un punto que ya no se pueden seguir discutiendo por medio de la palabra porque la palabra ya no ha resuelto nada. Y cuando... La única discusión que puede vencer a la existencia de la guerra es algo así como que la paz es más económica, que la paz es más útil, algo por el estilo. No que la paz es buena, etcétera, en relación a la naturaleza humana. Porque tal cosa no existe. La naturaleza humana en todo caso es un punto de vista, el punto de vista de cada cual, el cálculo individual de cada cual en base a sus necesidades, en base a sus fines, ¿no? Lo único que se puede discutir es que esa persona podría calcular mejor, ¿no? Que el tirano que decide hacer una guerra, lo único que se le puede reprochar es que pudo haber decidido mejor, ¿no? Que una decisión incluso más favorable para él dentro de sus propios cálculos hubiese sido una paz, un ejercicio de diplomacia, etcétera, ¿no? Esa es una discusión. Y después ya la otra alternativa es la acción contra el tirano, es decir, hacerle la guerra al tirano que quiere hacer la guerra para evitar esa guerra, ¿no? Y probablemente al fin y al cabo todo se reduzca a que guerras tiene que haber, la cuestión es qué clase de guerras tiene que haber. Si la que permitimos o la que hacen los tiranos en base a cálculos absolutamente individuales y privados, o alguna guerra que se tenga que hacer en base a intereses más generales, que no respondan a individuos particulares, sino que respondan, por ejemplo, a cuerpos políticos, ¿no? Que son los que precisamente poseen importancia en cuanto al dominio, en cuanto a la soberanía de los recursos en la tierra, ¿no? Quiero decir, por ahí van así es como se empezaría a formular la cuestión. Aquí Enrique está extraviado desde mi punto de vista. La palabra desaparece, lo único que queda es justamente la violencia, ¿no? O sea, si viene una persona y se intenta colar en mi casa para robarme y agredir a mis hijos, por ejemplo, pues yo lo primero que voy a hacer va a ser intentar convencerle de que no haga eso. Pero si mi palabra no funciona, pues ahí voy a tener que defender mis derechos y mis bienes y las personas que están a mi cargo utilizando la fuerza y utilizando la violencia. Porque ahí también quizá entra un poco el tema de la libertad. Claro. Que preguntarte qué es la libertad y cómo podemos ser más libres. Claro, esa es una buena pregunta también. O sea, la libertad yo la entiendo como, dicho de manera vaga, ¿vale? E intuitiva, yo la entiendo como sencillamente la capacidad que tenemos de ser
dueños y principios de nuestras propias acciones, ¿vale? Es decir, que lo que hago lo estoy haciendo yo, no es que lo esté haciendo otra persona a través de mí, por ejemplo, o no es que lo estén haciendo ciertos factores externos utilizándome como instrumento, no es que esta cosa que hago estaba escrita de antemano desde el inicio de los tiempos y que yo no tenía nada que decir acerca de si lo hacía o no lo hacía, ¿vale? Sino que es algo que está de alguna manera en mi control, que forma parte, que está bajo el poder de mi voluntad. Sí, en derecho es básicamente un presupuesto, incluso un presupuesto irracional, es decir, algo que hay que asumir sin demostración para que todo el sistema jurídico se sostenga. ¿Por qué? Porque tú no puedes responsabilizar a nadie si al mismo tiempo asumes que esa persona actuó libremente, sin coerción, que tuvo alternativa, que pudo decidir y que aun teniendo alternativa, aun pudiendo decidir en un sentido contrario, decidió en el sentido del delito. Aquí vemos otro ejemplo maravilloso de esos presupuestos irracionales de nuestros sistemas científicos, en este caso de todo el sistema jurídico, que requiere de esa idea de libertad que evidentemente no puede ser demostrada, porque únicamente se refiere en todo caso a un testimonio interno, privado, yo soy libre, yo hago las cosas libremente, sin coerción, algo que, aunque no pueda ser demostrado, es necesario para que exista la posibilidad de imputar responsabilidades a los individuos. Hacerlo o no hacerlo, ¿vale? Hay un montón de discusiones acerca de la libertad dentro de la filosofía, que si existe, que si no existe, que si es compatible con el determinismo, que si no lo es, etcétera, ¿vale? O sea, es un tema amplísimo, ¿no? Pero yo creo que, de alguna manera, tenemos que, por volver otra vez a lo que decía Aristóteles, yo creo que en nuestra propia naturaleza nos encontramos primero con un deseo que es necesario, que es el deseo de felicidad, ¿vale? El deseo de felicidad es necesario. Entonces yo no soy libre de no perseguir la libertad, la felicidad. La felicidad la persigo necesariamente en todo lo que hago. En todo lo que hago tiene como fin último ser feliz, ¿no? Todo lo que hago lo hago porque de alguna manera creo que me va a conducir a ese fin último. Siempre recordaré aquella cita de Nietzsche: ¿qué me importa a mí la felicidad? A mí me importa mi obra. Y ciertamente, yo no sé qué importancia puede tener la felicidad. Siguen siendo esa clase de proposiciones abstractas, simplistas, vacías absolutamente de contenido. A mí me importa las cosas que quiero hacer. A mí me importa cumplir las promesas con las que yo imaginé un futuro en mi vida. Cumplir con todo ello, sobreponiéndome a toda clase de dolores y de esfuerzos que median entre mi presente y la consecución de esos objetivos. Eso es mi felicidad. Pero claro, felicidad ya deja de ser, ya deja de significar esta clase de felicidad convencional, de ausencia de sufrimiento, ausencia de dolor, ¿no? Entonces el término pierde completamente ningún sentido, no es preciso ni siquiera usarlo. Yo quiero conseguir las cosas que hacen de mí esa persona que un día se prometió como la existencia deseada en este mundo, ¿no? Y para su consecución es debido sortear toda clase de dificultades y enfrentarlas, y desde luego no esquivarlas en base a esta noción de felicidad, en fin, ¿no? Entonces sencillamente no habría nuevos individuos en este mundo, ¿no? Considerando los dolores del parto, ¿no? Que es prácticamente la misma analogía que se maneja en cuanto a que lo importante es la obra y no perseguir la felicidad. Perseguir la felicidad es una estupidez que conduce a mucha infelicidad. En cambio, perseguir tus obras, perseguir la consecución de tus obras, que lo importante para ti sea tu obra, eso, sin querer la felicidad, es lo que efectivamente te va a reportar toda felicidad posible en este mundo. Que necesariamente deseo. Pero luego está la cuestión que, como el ser humano es un ser muy abierto, como es racional, hay muchas maneras válidas y posibles de realizar ese fin último de manera satisfactoria. Por tanto, el ser humano de alguna manera es como que se encuentra que no es libre de determinar su destino último, que es la felicidad, pero sí que es libre de escoger a lo mejor por qué camino voy a intentar acceder a ese destino, por qué camino voy a intentar obtener ese objetivo, ¿vale? Entonces lo que sucede es que hay muchos objetos de deseo que se me aparecen y se me presentan como medios para alcanzar ese fin,
pero no son medios necesarios, ¿vale? Porque podría a lo mejor ese fin conseguirlo con otro objeto, de otra manera, a lo mejor con ese mismo objeto, pero en otro momento, ¿vale? Entonces ahí hay un montón, me parece a mí, de espacio de decisión en el que ya sí que tengo libertad de decidir, vale, pues voy por este camino, voy por este otro, me espero este momento, lo hago antes, después, etc. Y aquí podría, bueno, Epicteto decía que la filosofía es el arte de vivir conscientemente. ¿Vivir conscientemente nos hace más libres? Yo creo que sí, yo creo que muchas veces, una de las cosas que me gusta decir siempre que hablo, que doy charlas sobre la filosofía y tal, es que la filosofía es una actividad inevitable, ¿vale? Inevitable en el sentido de que todos nosotros vivimos asumiendo ciertos puntos de partida filosófica. Estoy de acuerdo. ¿Vale? Nos movemos por el mundo asumiendo una visión filosófica de qué es el cosmos, de cómo es el ser humano y qué es, de cuál es el destino, el origen, el significado de todas las cosas. Todo eso lo damos, por supuesto, cuando salimos a la calle, por ejemplo, ¿vale? Cuando hacemos la cosa más ordinaria. Estamos dando, por supuesto, una imagen filosófica del mundo. Y si la filosofía es inevitable, cosa en lo que creo, no puedo evitar pensar al mismo tiempo que quien la evita tiene que ser infeliz y quien la persigue ha puesto sobre la mesa los elementos necesarios para ser feliz. El problema de no ser consciente es que entonces uno está viviendo según una filosofía que no ha reflexionado. Entonces va a ser una filosofía no pensada, ¿no? Una de las cosas que digo es que vivir sin pensar en filosofía es vivir con una filosofía no pensada. O que si uno no se preocupa por hacer filosofía él mismo de manera propia y consciente, lo que va a suceder no es que va a vivir sin filosofía, es que va a vivir de modo acrítico con la filosofía de otras personas, ¿sí? Que por motivos completamente contingentes e históricos y desde posiciones de poder e influencia, pues se ha conseguido poner de moda en el momento histórico que te ha tocado nacer y ya está. Pero claro, eso te da una menor libertad porque de alguna manera ese tipo de filosofía te está encerrando dentro de un paradigma cuando a lo mejor la verdad está fuera de ese paradigma o a lo mejor está dentro de ese paradigma, pero uno tiene que aprender a ser consciente de por qué, ¿no? Y aprender realmente a defender por qué y por qué piensa lo que piensa. Entonces, en ese sentido, sí que estaría de acuerdo. Claro, una mayor conciencia te da una mayor libertad. Y cambiando un poco de tema, bueno, no, en realidad no, porque ahora quería hablar un poco de temas de felicidad, etcétera, que es un poco lo que estábamos hablando, libertad y tal. ¿Cómo era para los antiguos griegos ser felices? O sea, ¿cómo ser feliz según los antiguos griegos? Vale. O sea, hay un cambio en el significado de la palabra felicidad entre la filosofía antigua y la moderna, más o menos, ¿vale? Nosotros, por felicidad, lo que entendemos es, pues yo qué sé, estar muy contentos, sí, estar muy alegres, subjetivamente tener muchas experiencias felices, algo como tenemos una visión muy sensorial, muy privada, sentimental, ¿no?, de lo que es la felicidad. Esa no es la felicidad que entendían los clásicos, por ejemplo. Claro, porque la felicidad en nuestro mundo ha roto lazos con la comunidad, vamos a decir, ¿no? Esto es algo que solo se puede entender si se entiende la fuerza moral que tenía la comunidad para los individuos. Todas las acciones bien hechas dentro de la comunidad, desde ser buena esposa hasta ser buen guerrero, hasta ser buen poeta, hasta conducirse bien en los asuntos de la ciudad, etcétera, 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 seguir las costumbres de tus antepasados, todas esas cosas, aparte de estar bien hechas, eran de manera fetichista cosas moralmente cualificadas. Entonces, ser feliz era precisamente hacer ese catálogo de cosas de la comunidad que estaban al mismo tiempo moralmente cualificadas. A día de hoy, a pesar de que Enrique insista desde un punto de vista filosófico y diría yo que religioso en tratar de rescatar esa vinculación entre la cualificación moral y la acción bien hecha, hoy en día no hay ninguna asociación determinada entre acciones bien hechas y cualificaciones morales. Por eso, hagamos el trabajo que hagamos, nunca podemos del todo decir que eso es bueno en términos morales. En cambio, en la antigüedad sí que existía un catálogo
de acciones cuyo cumplimiento cualificaban al individuo y por lo tanto le hacían feliz. Hoy en día la felicidad individual es más bien una búsqueda. No se sabe exactamente dónde, porque uno no se sabe exactamente a dónde anclarse. Por esto yo creo que Nietzsche sí que resulta una especie de criterio para que los hombres, los individuos de la modernidad, puedan religarse a alguna clase de criterio de felicidad, que es precisamente satisfacerse en las propias obras, pero no en las obras serviles del trabajo, porque lo que se hace por dinero no es algo que se hace por amor, sino en satisfacerse en las obras que uno realiza por amor, por voluntad, por propia libertad, por deseo. Por ejemplo, para los clásicos la vida feliz es la vida plena, ¿sí? Entonces es la vida en la que uno se ha de alguna manera convertido en dueño de sí mismo y ha hecho lo posible por llevar al máximo sus capacidades, ¿sí? Cualesquiera que decida, ¿no? Pero algunas de ellas, ¿no? Entonces, por eso para los clásicos, por ejemplo, una de las cosas que dice Platón es que un tirano a lo mejor vive dando rienda suelta a sus pasiones y a sus placeres sensibles y tal, y se piensa que es feliz, pero en realidad es el más infeliz de los hombres. O sea, esa persona puede morir pensándose que es feliz y que ha vivido una vida feliz, pero desde un punto de vista objetivo, la vida que ha vivido es una vida subhumana, porque ha sido una vida completamente dedicada a los placeres sensibles, ¿no? Qué Y en insistencia ese sentido con lo ha de la sido naturaleza realmente un humana. desgraciado, ha sido realmente un infeliz, aunque se piense equivocadamente que no, ¿no? Entonces, eso es algo que para los clásicos estaba como muy claro. Una persona se puede realmente equivocar con respecto a si está siendo feliz o no. En cambio, para nuestra noción más moderna, contemporánea de felicidad, parece un poco extraña esa idea, porque como felicidad es algo como completamente subjetivo de cómo me siento, no parece que pueda yo equivocarme acerca de cómo me siento, ¿no? Pero es que para los clásicos la felicidad tiene una dimensión objetiva de cómo estás viviendo tu vida y de si realmente estás viviendo tu vida de acuerdo a la virtud y de acuerdo a la propia naturaleza o no. Sí, no sé si puedes hablar un poco más de la virtud de estoicismo. Virtud, que es concepto que en Platón se rompe absolutamente, porque en la medida en que pretende ser criterio absoluto de toda cualificación moral, de toda acción, se descubrirá que no hay ninguna acción que pueda arrastrar consigo todo el contenido de la virtud. Nada puede ganar la virtud, ninguna acción determinada. Ninguna ciudad puede ganarse la virtud, como ningún bando durante la Edad Media puede ganarse en exclusiva el favor de Dios. Y con esto dejamos este capítulo, solo queda uno de esta reacción. Voy a traer más entrevistas de filósofos, las vamos a seguir comentando. Si has llegado hasta aquí, te doy muchísimas gracias y nada, te mando un enorme abrazo y muchos besos. Nos vemos pronto. Un saludo.